Saludos a todos los que me están viendo. Bienvenidos a esta enseñanza bien importante. Vamos a estar hablando de cómo vamos a responder a la buena noticia de Dios acerca de Jesucristo. Esta es la quinta parte de una serie. Les recomiendo que vea las otras 4 partes, así pueden entender todo esto según su contexto. Hemos estado hablando de que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Padre y es Señor de todo, de los cielos y de la tierra. Jesucristo dijo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nos dice a todos nosotros que creamos en Él y así recibamos vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué realmente significa creer en Jesús? Antes de pasar a eso, quiero explicar a ustedes qué va a pasar a usted si usted cree en Cristo. Lo mismo que me ha pasado a mí y a tantos que han decidido creer en Él. Citar aquí varios versos. En Juan capítulo 1, verso 12, mira lo que dice. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Que una de las cosas maravillosas que te va a suceder si crees en el Evangelio, si crees en Jesucristo, dice aquí que vas a nacer de nuevo, vas a nacer de Dios. Vas a tener el derecho de ser hijo de Dios. Que muchas personas dicen, ¿no?, que todos los seres humanos somos hijos de Dios. No es cierto. Solamente Dios le da el derecho de ser su hijo a aquel que decide creer en Jesucristo, que fue quien Dios envió para nuestra salvación. También en 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Que no solamente nacemos de nuevo, sino que tenemos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación. La vieja creación viene siendo Adán. Pero cuando creemos en Jesús, venimos a tener una nueva naturaleza. Aunque tu aspecto físico no cambie y el espejo te siga viendo igual, pero es por dentro, es espiritualmente que vas a nacer de nuevo. Tú te vas a notar la diferencia. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Cómo se puede es la marca o la evidencia? Una evidencia bien importante de quien haya nacido de nuevo, quien haya nacido de Dios. Dice aquí en 1 Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Como ahora vas a tener una nueva naturaleza. En los videos anteriores hemos estado contando de que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos pecado, pero que una vez creemos en Jesús, una vez recibimos a Cristo, vamos a tener una nueva naturaleza que ahora nos vamos a practicar el pecado. No quiere decir que vayas a fallar, pero quiere decir que no vas a practicar el pecado, no vas a vivir en el pecado por el poder sobrenatural de Dios. Dijo Cristo en otra ocasión, creo que fue en capítulo 8 de Juan. Dice que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Sin embargo, el Hijo de Dios viene a hacernos libres. Que Cristo dijo bien claro, todos los que somos pecadores somos esclavos del pecado. Y el pecado es lo que nos lleva al infierno.
pero Cristo vino para liberarnos del pecado. So que le pregunto a usted, ¿esto es real en tu vida? Si, incluso si, ¿verdad? Si te identificas como cristiano, pero aún sigues practicando el pecado, aún sigues en esa esclavitud del pecado, sientes que estás esclavo de cierto pecado, realmente tienes que venir a Cristo y creer en Él. Dice que no seremos esclavos del pecado, no vamos a practicar el pecado, porque la semilla de Dios estará en nosotros. So que aquí hice 2 dibujitos para hacer una ilustración, para que puedan entender qué significa creer en Jesús. En este primer dibujito, aquí puse una persona, está en medio de la calle y pues resulta que viene un camión hacia él. Y otra persona, que esta persona que no está en la calle ve el camión, pero la persona que está en la calle no lo ve. Y entonces la persona que está fuera de la calle le dice, un camión viene hacia ti, sal de la calle. Entonces, ¿qué pasaría si la persona que está en la calle cree en lo que él dice? Seguramente va a decir, bueno, sí, yo te creo. Y se queda ahí, en medio de la calle. Ahí el camión le va a pasar por encima. Es algo obvio. Si la persona le cree a lo que está diciendo, se va a salir de la calle. Se sale de la calle y el camión no le pasa por encima. Sencillo, ¿verdad? So que la otra persona le salvó a él la vida. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, viene un camión, salte de la calle. Había un peligro inminente. Entonces, la persona no veía el camión, pero tenía que decidir si creerle a él o no creerle. La otra ilustración aquí que le puse, de dibujito, suponga que está en un avión y este avión de momento le pasa algo, le falla algún motor o whatever, y está cayendo el avión, o sea, no puede volar, está cayendo por un precipicio y hay una persona ahí que te va a proveer de un paracaídas. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces te dice, el avión se viene abajo, ponte el paracaídas y tírate. ¿Qué vas a hacer? ¿Salvarías tu vida o te quedarías dentro del avión? Bueno, si tienes un poco de sentido común, pues te pondrías el paracaídas y te lanzarías. Ahora, no te puedes lanzar del avión sin el paracaídas, porque no vas a resultar para tu bien, obviamente. Ahora, esa persona no se salvó por sí misma, sino que se lanzó, pero se lanzó con el paracaídas. Cuando usó el paracaídas, pues salvo gracias a que hizo caso a ese mandato y se tiró con el paracaídas y lo usó. ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa actuar. Creer no significa creer que Dios existe. Aún dice la Biblia que los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Mucha gente cree que Dios existe y no tiemblan delante de Dios. So que creer que Dios existe no significa creer en Él. Tampoco significa saberte la historia del Evangelio. Mucha gente en Puerto Rico se sabe la historia del Evangelio. Lo puedes ver
cuando ponen en los canales de televisor en Semana Santa. Se sabe la historia de principio a fin, cómo Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó, pero sus vidas siguen igual, siguen practicando el pecado, que es totalmente lo contrario a nacer de Dios. So que realmente no están creyendo en Jesús. Creer en Jesús significa confiar en Él. Estás confiando en una persona real. Y entonces esa persona te está diciendo algo, que actúes, que como esta ilustración, que te salgas del camino, porque viene un camión hacia ti, o que te tire con el paracaídas porque el avión se viene abajo. Y yo te estoy diciendo a ustedes, en el nombre de Jesús, que hay un peligro inminente, que el mundo entero, cada uno está en pecado, como dice claramente la palabra, y que solamente creyéndole a Jesús, siguiéndola a Él, eso es lo que es creer en Él, es que seremos salvos. Vamos a ir borrando esto. Creer en Jesús es actuar. Creer en Jesús es creer. Significa confiar. Significa seguir. Y obedecer. Obedecer. Que en ambos casos, cuando la persona creyó en la otra persona que le estaba dando el aviso, cuando le creyó, confió, obedeció y siguió lo que le estaba diciendo. Y obviamente actuó. Eso es lo que significa creer en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos dejó? ¿O cuál es lo que Él nos mandó a que hiciéramos? Las últimas palabras de Jesús antes de que fuese al cielo, se lo dio a sus discípulos. Mateo 28, está en el 18 al 20. En Marcos capítulo 16, vamos a ir buscando aquí. Tengo aquí una tablet. Que Jesús dio unas instrucciones a sus discípulos antes de partir al cielo, luego de que resucitó. Y al ser sus últimas palabras, pues viene siendo su palabra más importante, y no que lo que Jesús dijo anterior a todo eso fuese importante, sino que esto viene siendo la misión que nos encargó a nosotros, los que creemos en Él. Marcos 16, 15 y en adelante, dice que vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Que esa es la parte que nos toca a nosotros, esa es la parte que me toca a mí y a todo aquel que le sirve al Señor. Entonces la parte que le toca a todo aquel que escucha, dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Que creer, seguir a Cristo, y nos manda a que seamos bautizados. También en Lucas 24, ahora mismo no recuerdo en qué verso específicamente, pero a lo último de ese libro, también Jesús mandó a sus discípulos. Es como lo mismo que le dijo en Marcos, pero en otras palabras. Le dijo que Cristo murió y resucitó, y que anunciáramos o predicáramos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y en Mateo 28 dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Discípulos quiere decir alguien que sigue
a su maestro, que viene siendo el Señor Jesús, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole a que obedezcan todo lo que les es mandado. Esas son las palabras de Jesús. So que vemos la misión de nosotros los creyentes y la respuesta que debe dar a todos los que escuchen el mensaje. También el Señor le dio una promesa a sus discípulos, y nos dio una promesa a sus discípulos en aquel entonces y a nosotros también, porque las palabras de Cristo son para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So que Él dio una promesa a sus discípulos y dijo que ustedes fueron bautizados en agua, pero también serán bautizados con el Espíritu Santo. Quiere decir que el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, que vino sobre Jesús, y hizo que hiciese todos esos milagros, hizo que andase en la misión que Dios el Padre le encomendó. También Él va a derramar su Espíritu sobre nosotros, para que andemos como Él anduvo aquí en la tierra. Amén. So que vemos que en el próximo libro, que es el libro de los Hechos, esto fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, que es el día de Pentecostés, que cuando todos los discípulos estaban reunidos, vino el Espíritu Santo y todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, y toda la gente que estaba en los alrededores escucharon esa experiencia. También hubo estruendo y otros sonidos sobrenaturales. Y toda la gente que estaba en ese momento, los judíos que estaban en ese momento, escucharon eso. Se aglomeraron allí y Pedro salió al paso y pegó a explicarles lo que estaba sucediendo. Y pegó a decirles que se acaba de cumplir la promesa de uno de los profetas del Antiguo Testamento, que se llama Joel, que decía que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Y todo esto va a pasar sobre toda carne, sobre todo el género humano. Antes, el Espíritu Santo era selectivo, ahora es para todo aquel que crea, todo aquel que crea en Dios. Y entonces pegó a contarle acerca de Jesús, acerca de cómo Jesús vino, hizo milagros en medio de todos ellos, pero que ellos mismos, el pueblo judío, lo condenó y lo mandó a que lo crucificaran. Pero que ahí no terminó todo, sino que Cristo mismo resucitó de entre los muertos, y Pedro comenzó a mostrarles por las Escrituras que Cristo tenía que resucitar de entre los muertos. Entonces vino y, finalizando su discurso, dijo que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo. Dios lo resucitó. Y le hizo Señor y Cristo. Por eso es que tenemos que seguir a Jesús. Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra y tiene toda la autoridad en todo el universo. No hay ninguna otra manera que podamos acercarnos a Dios o ir al cielo si no es a través de Jesucristo. Solo es a través de Él. Entonces, los que estaban oyendo ese mensaje le preguntaron a Pedro. Entonces, ellos estaban estremecidos en sus corazones. Estaban ese convencimiento, dice que sus corazones fueron traspasados. Esa palabra traspasó su corazón. Y dijeron,
varones, ¿qué nosotros haremos? O sea, ¿qué haremos para que seamos perdonados nuestros pecados? Sabían que habían crucificado a su propio Mesías, al Mesías que ellos estaban esperando, y ellos mismos lo crucificaron. Wow, es algo terrible. Pero sin embargo, Dios permitió que así sea, para que sean perdonados sus pecados. Pedro les dijo a ellos que se arrepintieran. Que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Esa fue la respuesta que Pedro les dijo, totalmente obedeciendo a lo que Jesús también les había ordenado, que hicieran discípulos, así como ellos mismos fueron hechos discípulos de Jesús, así mismo hicieran discípulos, bautizándolos y luego más adelante enseñándoles, porque esto es el inicio. Esta es la manera en que vas a comenzar a caminar. La salvación no es algo que pasa, o sea, en un solo momento. Por ejemplo, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y ahí llegó la cosa. Y seguirás viviendo tu vida como tú quieras. No. Vivimos nuestra vida alineándonos a Cristo, siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo. Y el Señor mismo nos va a dar el poder y su gracia para ser transformados. Esa es la cuestión de creer, es confiar de que Dios nos va a dar la fuerza para nosotros seguirlo a Él, para nosotros obedecerle a Él. Que nos arrepintamos, esa es la respuesta inicial, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nosotros estamos dirigidos a una vida equivocada, una vida lejos de Dios, donde nosotros hacemos lo que realmente se nos da la gana o según nuestras propias opiniones. Sin embargo, Dios nos dice, hey, no es por allí, es por acá. Y eso es lo que significa arrepentimiento, tornarte de tus pecados, darle la espalda a tus pecados y ir hacia Dios. Y también Él dijo que ustedes también van a recibir el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba sobre Jesús. El mismo Espíritu que estaba sobre los apóstoles y sobre esos primeros discípulos que estuvieron en el aposento alto. También esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para todo aquel que cree. So que esta es la respuesta. Que nos tornemos de nuestros pecados. Que creamos, que confiemos en Dios. Que confiemos en Cristo. De que Él nos perdona nuestros pecados cuando nos tornamos hacia Él. Y que luego nos bauticemos en su nombre. Y también vamos a recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. So que quizá es la primera vez que escuchas el Evangelio. Has escuchado el mensaje más importante que puedes haber escuchado. Y esta es la decisión más importante que puedas hacer en tu vida. Esto es de aquí hasta la eternidad. Quizás sí lo has escuchado, pero que no has dado el paso. No has dado el paso de arrepentirte realmente de tus pecados. Y quizás sí asistes a alguna iglesia, frecuentas a una iglesia cada domingo, pero que este mensaje no ha llegado a tu corazón. Espero que Dios pueda abrir tu corazón y que pueda responder según lo que Dios manda, que es que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos tornemos a Dios. O que si has creído, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, pero como que
falta algo en la ecuación. Quizás no has dado el paso de bautizarte. Y es un paso bien importante porque dice que nos bauticemos para que seamos sus discípulos. Esa es la manera que desde el principio nos iniciamos como discípulos de Cristo. Así es la manera en que empezamos a seguirle, obedeciendo ese mandato. Y quizás has dado esos dos pasos, pero que falta que, como que no tienes el poder. Quizás estás luchando con tus propias fuerzas, seguir a Cristo, obedecer los mandamientos del Señor. O este sentimiento de una sequía espiritual, como que todo es lo mismo. Dios no quiere regalar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo. Ninguno de nosotros lo merecemos. El Señor se lo dio a Jesús en toda su plenitud. Y Jesús, cuando subió al Padre, recibió el Espíritu Santo para entonces derramarlo sobre todos los que creen. Y sé que estas señales seguirán los que creen, expulsarán demonios en su nombre, sanaremos enfermos en su nombre, hablaremos nuevas lenguas y tantas otras cosas que Dios nos ha prometido que nos van a seguir para ayudarnos en la misión, ayudarnos a seguir a Cristo. Ahora, como dije, quizás es la primera vez que realmente vas a tornarte o convertirte a Cristo. Entonces, yo te exhorto, mira, empieza a acercarte a Dios. Empieza con una oración. Dios mío, perdóname. Toda esta vida he pensado que lo he hecho bien, pero me di cuenta que yo he pecado delante de ti. Y quiero que me perdones. Y quiero seguir a Cristo y hacer a Jesús el Señor de mi vida. Algo sencillo como eso. No tiene que ser una oración larga, elaborada, sino el deseo de tu corazón de seguir a Dios. Dios es el único que tiene la verdad. Y Dios te va a enseñar y te va a guiar hacia la verdad, hacia toda la verdad. Confía en Él, que Él te va a empezar a cambiar. So que esta es la respuesta, ¿verdad? Y así es como empezamos, así como yo he empezado, y progresivamente estamos caminando en el Señor. Hace 7 años atrás recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepentí de mis pecados. Luego más adelante fui bautizado y fui obedeciendo al Señor, no por mis fuerzas, sino por la gracia de Él. Y he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Me ha rescatado de mis pecados, de ataduras. Me ha liberado de tantas cosas. Y de verdad yo puedo estar demasiado agradecido del Señor. De que se ha acercado a mi vida. De que me ha puesto gente que se preocupa por mí. Me ha puesto hermanos, me ha puesto una familia que eso mismo se preocupan por mí y me han ayudado en el caminar, aprendiendo, porque discípulo significa aprendiz. Este camino es aprendizaje. No va a ser perfecto de la noche a la mañana. No va a madurar de la noche a la mañana. Así como empieza, pero vas a caminar y vas a aprender cómo seguir al Señor y va a ser algo maravilloso. Va a cambiar literalmente tu vida y va a cambiar la vida de otros. He visto cómo el Señor también me ha usado para impactar a otras personas y es es un gozo inexplicable. So que esto no es el final, esto es solamente el comienzo. Comienzo, como lo dije, empieza por arrepentirte de tus pecados, empieza a acercarte a Dios mediante Jesucristo, confiando en Él, de que Él, si te acercas a Él, Él te perdona tus pecados. Si le pides que te perdone tus pecados, yo no quiero seguir andando en mis pecados, Señor, perdóname, quiero acercarme a ti, quiero seguirte a ti, Él va a hacer la obra, Él te va a salvar y va a cambiar tu corazón. Más en los próximos videos
que voy a hacer. Voy a estar explicando un poquito más en claridad lo que significa esta parte de arrepentirse, de bautizarse, de recibir el don del Espíritu Santo y cómo es nuestro estilo de vida, cómo hacemos las cosas, o sea, lo básico, pero esas cosas básicas son algo fundamental. Vamos a hacer como un dibujito y con esto termino. Ahora aquí vamos a suponer que estamos construyendo una casa y tenemos la base, tenemos columnas, como si fuese un templo o algo, y el techo. So que vamos a ver aquí el arrepentimiento, que es con lo que nosotros empezamos. Arrepentimiento ahora con Dios. Nos bautizamos en Cristo. Recibimos el Espíritu Santo. O sea, eso viene siendo la base de nuestra fe. La base de nuestra fe no es lo que nosotros hacemos. La base de nuestra fe es Dios mismo. Es lo que Él hizo. Y entonces nosotros respondemos arrepintiéndonos. Y luego respondemos bautizándonos. Y recibimos también el Espíritu Santo. Luego de eso, tenemos la palabra. Es la enseñanza que nosotros recibimos para aprender progresivamente cómo caminar como cristiano, cómo caminar siendo discípulo del Señor. Aquí la oración, esa es la comunicación entre Dios y uno mismo, ¿verdad? Y vemos aquí la iglesia. Iglesia, la comunidad, o sea, de tener comunión entre otros creyentes que son como tú también, que aman al Señor, quieren servir al Señor y quieren ayudarte, y también uno mismo puede ayudar a los hermanos. Ahora somos parte de una familia, somos hijos de Dios y todos somos parte de una gran familia. Y puse esto como 3 columnas. No son, como bien dice, el fundamento. Usted no se fundamenta en que vayas a la iglesia. Ya esto va a ser en otro contexto. Ya la iglesia no va a ser un edificio, ya la iglesia va a ser una familia. La oración no va a ser un ritual que va a repetir una oración vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, sino que va a ser una comunicación real entre el Padre y usted. Y la palabra de Dios, que la Biblia no va a ser algo histórico meramente, sino que va a ser real y viva en tu vida y va a transformar tu ser. Y esas son como 3 columnas que son cosas que son parte de nuestro estilo de vida. Y seguimos caminando hacia lo que es la eternidad, que ese es como quien dice la meta. Ese es el enfoque o la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Mientras vivimos en este mundo, muchas cosas van a pasar, muchas cosas pueden cambiar, pero en nuestro caminar con el Señor tenemos que tener una mirada sólida hacia la eternidad. El Señor Jesucristo un día va a volver, y va a volver en el poder y la gloria de Dios Padre para establecer su reino aquí en la tierra, visiblemente, y nos promete que todos los que seguimos a Él hasta el final vamos a reinar con Él. So que todo esto vamos a explicarlo parte por parte para que puedas tener entendimiento, poder aprender y así poder caminar paso a paso y tu vida ser transformada y te pueda disfrutar y gozarte en el Señor. So que hasta entonces, no se olviden suscribirse a mi canal. En la parte de abajo está el botón,
y estén pendientes a los próximos videos. So que hasta entonces, Dios les bendiga. Chao, bye bye.